Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Ya con la presencia del señor ingeniero Luis Alberto Salvador, es el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Lenín, voy a hablar en términos figurados, ¿no? Y con el debido respeto, ¿no? ¿No será que a los empresarios los tuvieron una rueda moscovita dándoles la vuelta, vuelta y vuelta a los 3 meses? Y hubieron poco más de 1.500 propuestas, llegaron más de 1.000 personas a las mesas de diálogo y al final del día esto se me pareció a un 2-3 de marzo del año 2015 cuando llegaron así mismo los empresarios creo que con poco más de 40 propuestas a Carondelet. Carondelet los recibió con desayuno, luego almuerzo, luego merienda, luego cena, y después ¡pac!, la ley de herencia, la ley de plusvalía. Y entonces, ¿cómo es esto? Que de alguna manera se puede creer que los empresarios están siendo afectados, por decirlo así, de una forma benévola, en sus planteamientos, porque incluso acá conversábamos con un empresario la semana pasada, el viernes, y me dijo temas que nunca se trataron, aparecieron después. Lo acordado no se dio. Y bueno, le consultamos entonces al ingeniero Salvador acá, agradeciéndole por estar con nosotros. De estas propuestas, tantas que hubieron, ustedes, los industriales, de ellas, ¿cuántas fueron aceptadas, ya acordadas en la mesa de trabajo, que el Consejo Consultivo, que lo preside la economista Eva García, ya no sé si lo firmaron ustedes de lo acordado? ¿Cuánto fue aceptado y cuánto no fue aceptado? Bienvenido, ingeniero. Gracias, buenos días a todos. Fueron 134 las propuestas que se acordaron mutuamente entre el sector público y el sector privado después de varias mesas de diálogo. Recordemos que se llegó con esas 1.400, más de 1.500 propuestas, justamente después de la participación activa tanto de funcionarios del sector público como del sector privado de distintos sectores. Debemos recalcar que esas 134 fueron acordadas entre ambos sectores. Por lo tanto, se preveía que iban a ser también consideradas en las medidas o en los lineamientos que iba a dar el gobierno respecto a las políticas económicas y los cambios que debían hacerse. Pero le interrumpo, perdóneme. Si usted me dice que fue acordado con el sector privado y el sector público, debo de entender que ahí estaban las autoridades económicas que al final del día son las que en teoría aprueban y luego pues el presidente decide. Sin lugar a dudas estaban presentes los representantes del Ministerio de Finanzas, del SRI, de la SENAE, en fin, de todo el sector público que tiene que ver con este tipo de medidas. Ellos participaron de las mesas y participaron de los acuerdos. También se determinaron e identificaron disensos que también fueron presentados al presidente de la República. Sin embargo, estas decisiones que se han tomado, que como usted bien señala, no son parte de esos acuerdos, ni mucho menos, son una iniciativa del sector económico del gobierno que están proponiendo más de lo mismo. Es decir, siguen con la misma receta de medicina alternativa para curar un cáncer que el mismo ministro lo reconoce como tal. Es más, el ministro de la Torre, en una entrevista de prensa, hace una clara... Diario El Comercio, del día de ayer. Hace una clara mención a eso. Dice, si bien antes se aplicaron medidas tributarias y fiscales similares, no enfrentamos un escenario como el que hoy enfrentamos. ¿Cuál es la diferencia? El plan Toda una Vida. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No es cierto? Son idénticas, es más de lo mismo. Y lo que también llama la atención es que, siendo el mismo equipo económico, ¿no es cierto?, que estuvo y formó parte del gobierno anterior... Que él también era... Por eso digo, es parte de... hoy, que forma parte
vaya a proponer algo diferente, ¿no es cierto? Es decir, las medidas que nos llevaron a la situación de hoy se originaron en el equipo económico del gobierno anterior y hoy forman parte todavía de este gobierno. Entonces, yo sí creo que es importante tener presente que las soluciones que están planteando hoy día para reactivar la economía de ninguna manera se lo va a lograr. Imagínese usted que aquí el mismo ministro menciona que se está reactivando a las MIPYMES porque son las mayores generadoras de empleo, lo cual más allá de no es cierto, pero más allá de eso dice, y se van a reactivar con esta medida o se van a generar 17.000 puestos de trabajo de los 250.000 por año que se quieren realizar. Entonces, no hay consistencia entre lo que se propone, ¿no es cierto?, y lo que se va a lograr. 17.000 de 250.000 porque están incentivando a las MIPYMES. Bien por las MIPYMES, pero no son una isla. Las MIPYMES se encadenan a las medianas y grandes empresas. Por lo tanto, el incentivo tiene que ser transversal y eso fue lo que se acordó en las 26 mesas de trabajo. En todas, sin excepción, con unanimidad, se habló de la necesidad de la eliminación del anticipo de impuesto a la renta y del impuesto mínimo. No en una, no en dos, en todas. 7:38, ingeniero Salvador, pero todavía hay tiempo. Si hay deseo, si hay voluntad, si hay decisión de mejorar, ¿no cree que todavía puede haber otras reuniones? Conocemos aquí que hoy va a haber una reunión en Quito, casualmente, creo que con el Consejo Consultivo, incluyendo al presidente Lenín Moreno en Carondelet. ¿Aspiran ustedes los empresarios que se revise este comportamiento y se logren plasmar las aspiraciones que son necesarias para la reactivación económica? Definitivamente nosotros estaremos siempre sentados en una mesa. Creemos que el diálogo es la solución y por eso, no solo nosotros, sino más de 1.000 empresarios acogieron con beneplácito el espacio al diálogo. No es esa sensación, como dice el mismo ministro de la Torre, de que era para sentarlos a la mesa, nada más. O sea, ¿de qué estamos hablando? Las personas que participamos en esas mesas no fuimos para sentarnos y conocernos. Fuimos para presentar propuestas, discutir, acordar, disentir y finalmente lograr llegar a un consenso que creíamos iba a beneficiar tanto al más pequeño como al más grande. Estuvimos artesanos, pequeños empresarios, economía popular y solidaria y los grandes empresarios. Toda la producción nacional. Coincidimos en muchas cosas. Entonces, no se puede pensar o decir que estuvimos sentados en una mesa tomando café. Ese no fue el objetivo por el cual nosotros fuimos y estoy seguro que ese no era el objetivo por el cual el señor presidente de la República acertadamente nos convocó. Yo creo que el equipo económico al final, en la última etapa, metió su receta sin haberla conversado y discutido con los distintos miembros, ni siquiera con la economía popular y solidaria o artesanos. Esto fue una iniciativa pura y dura de los miembros del equipo económico. ¿Podríamos decir que hubo engaño? No creo que eso sea el término que identifique la situación, pero sin lugar a dudas ha habido un manejo no adecuado. Yo creo que al señor presidente lo desinformaron respecto al beneficio de estas medidas y hoy por hoy, en los espacios que usted misma menciona, que se van a dar en el transcurso del día y en los próximos días cuando se construyan las leyes y las propuestas legales, habrá el espacio para entender también el impacto, porque hay muchas cosas que se quedaron en el aire. Por ejemplo, en todas las mesas se habló de la necesidad de un acuerdo comercial con Estados Unidos. Eso no está, ¿no es cierto? Para decirle, y por otras cosas, el enunciado, entendiendo que fue dirigido a la gran masa de ecuatorianos, no podía incluir una serie de informes técnicos. Pero le pregunto, ¿acaso se sabe cuáles son las 375 partidas a las que se les va a aumentar el arancel? ¿Acaso se ha escuchado que el problema del incremento a los aranceles no incentiva el desarrollo industrial? Por el contrario, lo desincentiva tremendamente, encarece la producción nacional y por ende el exportador pierde competitividad. Se incentiva el contrabando que ellos dicen quieren controlar y durante los últimos años no ha sido controlado adecuadamente. Entonces, yo creo que pensar en que cualquier incremento
arancelario va a beneficiar a la industrialización nacional, errado completamente, y se lo dicen pequeños, medianos y grandes. 7:42. ¿Usted, Lenín? Sí, gracias, economista. Y con esto, ingeniero Salvador, con esto, ¿qué tan lejos estamos de los 250.000 empleos que por año el gobierno aspira que el sector privado genere? Muy lejos. Definitivamente no son medidas que van en esa línea y que todos aspiramos y esperamos poderlas crear, porque no hay un incentivo a la inversión nacional o extranjera, no hay un incentivo cierto a la generación de empleo, porque estas medidas siguen golpeando el bolsillo de las empresas. El ministro en su declaración habla de que no se va a tocar casi a los empresarios, pero dígame usted, los 900 millones de aranceles, de ingresos por aranceles y por tasas de servicios, ¿quién los va a pagar? ¿De qué bolsillo van a salir? Definitivamente del bolsillo de los empresarios y al final del ciudadano, porque si se encarece un producto final, quien lo tiene que comprar es quien va a pagar ese encarecimiento. Estamos perdiendo competitividad. Al perder competitividad tenemos menos capacidad de venta y por ende menos capacidad de generación de empleo. ¿Cuándo se generan empleos? Cuando hay nueva inversión. ¿Cuándo hay nueva inversión? Cuando hay crecimiento y desarrollo. Y estas medidas definitivamente no apuntan a la generación de un espacio que genere esa inversión y por ende se creen nuevas plazas de trabajo que son tan necesarias. Y parecería que se está queriendo imponer como si fuera una verdad algo que en la práctica no existe. El presidente Moreno indicó que se van a imponer aranceles para fomentar la producción nacional, pero resulta que desde hace 10 años venimos afrontando desde distintas maneras una política de sustitución selectiva de importaciones y no ha pasado nada pues con la producción nacional. No es que ha habido un crecimiento, un despegue con el cual se pueda contrastar y decir, mira, aquí están los resultados, cómo hemos crecido. Entonces, en la práctica, ¿eso da resultados? ¿O cuáles son los efectos que tiene, ingeniero Salvador, esta imposición de aranceles? Sin olvidarnos, pues, no de la tasa de los 10 centavos por unidad que se va a imponer para todo lo que se importa al país. Está demostrado a la sociedad que la llamada protección a la industria nacional no funciona. Su efecto es absolutamente contrario a lo que se busca con esa medida. ¿Qué es lo que pasa? Se pierde competitividad, porque las materias primas, bienes de capital que se usan para transformarlos en productos terminados, evidentemente tienen un mayor costo, y al tener mayor costo, al comprador le termina costando más, como no podría ser de otra manera. Por otro lado, resulta ser que esta medida de protección, como usted bien dice, durante los últimos años se han establecido bajo diferentes figuras, que cupos, que contratos, que salvaguardias, llámelo como se llame. Y nosotros revisamos el desarrollo del PIB industrial y vemos cómo ha venido decreciendo sostenidamente en proporción a las mismas medidas de que están hablando de la restricción comercial. Es que es bastante sencillo. Un importador o un empresario no importa para tenerlo guardado en la bodega, importa si hay una demanda. Y la demanda se genera ¿cuándo? Cuando hay empleo, cuando la gente tiene seguridad de que va a sostenerse en el empleo, de que sus ingresos que van a servir para pagar lo que compre o lo que se endeude van a ser sostenibles en el tiempo. Entonces, si nosotros no tenemos mayor generación de empleo, sino que ha habido mayor desempleo e incremento de lo que se denomina el empleo no adecuado, las estadísticas lo dicen, 6 de cada 10 ecuatorianos hoy no tienen un empleo adecuado. ¿Qué significa eso? Que si esa persona no tiene un ingreso seguro, no va a comprar, no se va a endeudar y por lo tanto no va a consumir. Y si no consume, no compra. Al no comprar, no importa el comerciante o el industrial, no produce tampoco. Pero es que es lógica la cadena, es decir, yo voy a importar cuando tengo venta, pero si no voy a vender, ¿para qué voy a importar? Entonces, sí hay toda una utopía creado
por el mismo equipo económico del gobierno anterior que hoy día está proponiendo las políticas de restricción al comercio que ningún resultado han dado. Otro de los temas sobre los que se habló en las mesas de diálogo fue sobre la restauración de los tratados bilaterales de inversión. Sobre aquello se han dado algunas señales, algunos anuncios, pero ¿qué es lo que, cuál es la lógica que acompaña a este pedido? Es básico y fundamental para los inversionistas extranjeros tener un marco legal, ¿no es cierto?, total y absolutamente autónomo a la justicia local y, como en el pasado también, libre de las influencias del gobierno central para eventualmente tratar sus diferencias con el Estado, ¿no es cierto? Y por eso es que todos estos tratados bilaterales de inversión buscan crear ese espacio, ese marco jurídico suficientemente autónomo y confiable para mañana dirimir las diferencias que pudiesen existir. Eso es todo lo que se requiere. Es fundamental para que la inversión extranjera vea al Ecuador como un destino seguro, que esos tratados bilaterales de inversión se restituyan de alguna manera. Hemos visto y escuchado al ministro Campana que está empujando este tema con mucha vehemencia porque sabe de la importancia que estos tienen y lo he escuchado tanto de empresarios como de funcionarios de gobierno en los distintos países en que él, en esa acertada gira que realizó hace pocos días, escuchó. Una cosa que llama la atención y que preocupa, y me imagino que le preocupa más todavía al sector privado, es esta referencia que ha hecho el gobierno y casi todos sus voceros en el sentido de que el sector productivo prácticamente son un grupo de vivos que han estado subvalorando de manera absurda los productos que traían al país y que han generado un perjuicio al fisco de más de 2.000 millones de dólares. Claro, el gobierno no dice que para que se genere una situación de esas es porque tienen que haber fallado los controles tanto del Servicio de Rentas Internas como del Servicio Nacional de Aduanas. En todo caso, ¿no creen ustedes que se está tratando de satanizar o de pintar un escenario que yo no sé hasta qué punto, qué tan real es? Y porque, vamos, o sea, decir que se estaba introduciendo al país productos con valores de 1 centavo, de 5 centavos y que después se los vendían en 5, 10, 20 dólares, estamos hablando de una actividad delictiva sistematizada, ¿no? Y parecería que en ese carril, a esa esquina, quieren arrimar a cierto sector privado. Su criterio, ingeniero. Es ilógico desde cualquier punto de vista pensar que los 15 millones de ecuatorianos debemos de pagar lo que pocos inescrupulosos importadores están haciendo. Y peor, como usted dice, que la falta de los controles adecuados lleven a esta situación. Es decir, si se tiene identificado algún perjuicio al Estado de los importadores, pues que paguen. No solamente paguen. Discúlpeme, permítame la interrupción, porque para que tengan identificado un monto de perjuicio, es porque seguramente conocen quiénes son los delincuentes que han estado importando y cometiendo estas irregularidades. Y si los conocen, ¿dónde están, pues, las excitativas fiscales, los detenidos, los operativos, los allanamientos? Estamos hablando de 2.000 millones de dólares, no es cualquier cosa. Definitivamente. Yo justamente quería concluir en eso. ¿Por qué no los meten preso? ¿Por qué no hacen evidente la defraudación? Los identifican con nombres y apellidos y que se vean a la cárcel. Y que no solamente paguen lo que le debe el Estado, que paguen con cárcel, porque eso está sancionado como tal y deben ir a prisión. Pero esos pocos, pues, no esos muchos, que son los que vamos a pagar, ¿no es cierto?, esa tasa a la que están queriendo. Por otro lado, es una tasa para control de la evasión. Si el problema del contrabando está demostrado que se origina en la ventaja que pudiese tener un importador entre ser formal y ser informal. ¿Qué significa eso? Que si tiene que pagar un arancel adicional de 40% a un producto, la coima que él tendría que pagar es mucho menor que ese arancel. Por lo tanto, el riesgo le vale la pena para contrabandear. ¿No es cierto? Con eso, el contrabandista lo que hace es
pagar a todos los funcionarios, ¿no es cierto?, por el servicio y por facilitarles su acción ilícita. Por lo tanto, a mayor arancel, a mayor restricción al comercio, mayor incentivo al contrabando. Está comprobado en todo el mundo. Entonces, uno, hagamos un esfuerzo conjunto, sector público y sector privado, que venga el SENADE a sentarse con el sector formal y le damos la lista de precios. Le decimos cuánto cuesta y cuánto importamos los formales, porque nosotros sí estamos pagando los impuestos, sino las recaudaciones aduaneras que tienen, ¿de dónde vienen? De los formales, que busquen a esos que importamos y digamos, aquí están nuestros precios, nuestra base, y trabajemos en conjunto. Nosotros como sector privado ya firmamos un acuerdo que se llama Alianza Anticontrabando, que es un acuerdo regional, es decir, con una iniciativa que nació en Colombia y que la estamos implementando por distintos sectores. Esas mesas están funcionando y participa también la aduana. Es decir, hay mucho que se puede hacer en conjunto, pero por Dios, no busquemos a que el ecuatoriano de a pie pague las ineficiencias de los controles. 7 horas 53 minutos. ¿Yo? Ya, pues dele usted también, comandante. A ver, mire, yo recuerdo, hay una, no controversia, pero Napoleón y Juan Domingo Perón dijeron, no sabemos todavía, creo que por la antigüedad a Napoleón se la damos, esta frase que siempre la estamos diciendo: si tú quieres resolver un problema o que algo se haga, encárgaselo a una persona. Pero si tú no quieres que se resuelva el asunto, forma una comisión. Y de eso se trata acá. Acá se han nombrado comisiones sobre comisiones, comisiones más comisiones. Por ejemplo, todos sabemos que el problema de acá es financiero. No es únicamente económico, es financiero. ¿Por qué? Y fiscal. Usted como empresario sabe que si tiene una carga en el pasivo muy alto, es difícil que usted salga. El caso del Ecuador es que la deuda externa y privada es muy alta y la externa es muy cara. Y muy cara no solamente desde el punto de vista de los intereses, sino también de los plazos. Entonces, el mismo presidente ha dicho que tiene que reunir 10.000 millones de dólares aproximadamente para cumplir con las obligaciones financieras. En ese orden, ingeniero Salvador, ¿usted no cree que como dirigente gremial pueden ustedes también aportar con ideas y decirle al presidente: oiga, resolvamos el problema de la deuda, presidente? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo podemos ayudar nosotros? Quizás puede formarse una comisión de alto nivel con mucha experiencia en el campo de las finanzas, no en lo económico, sino finanzas. Hoy por hoy el equipo económico, yo no veo, por lo menos no veo gente experimentada en el ámbito de las finanzas, ¿ya? Y no lo vi tampoco en el gobierno anterior. Pero el problema cada día se agudiza más en lo financiero. ¿Cuál podría ser el aporte de ustedes también, ingeniero? Bien, nosotros estamos convencidos, como se lo dije hace un momento, Clever, que el diálogo debe seguirse dando. Creemos que es el espacio para poder aportar con ideas y que el señor presidente de la República escuche las otras opciones. Esta ideología que se matiza hoy en querer curar un cáncer con medicina alternativa o con analgésicos. Exactamente. Definitivamente no funciona, ¿no? Pero la información que se le provee al señor presidente para que él tome las decisiones definitivamente está matizada por esta orientación ideológica que no lleva a ningún lado. Dentro de ese contexto, pensar en una renegociación de la deuda, en una revisión de sus finanzas públicas, ¿no es cierto?, de su situación fiscal, es muy importante. Pero todo depende de cómo se lo vea, ¿no es cierto? Si se cree que lo mejor es seguir gastando como se está gastando, ¿no es cierto?, pero por otro lado seguir ordeñando a la vaca que genera empleo y genera los ingresos, que es el sector privado formal, hay un error conceptual
fundamental. Nosotros vemos con beneplácito esas intenciones expresadas por el señor presidente de la República respecto a negociar o a sentarse a hablar con el Fondo Monetario Internacional para ver de qué manera se renegocia la deuda, de qué manera se accede a préstamos de mucho más bajo interés y con eso reestructurar las finanzas internas del país, digamos. Permítame, el Fondo Monetario Internacional está diciendo la señora Cristina Legal que hay que aumentarle el impuesto a los ricos, a los empresarios de alto nivel. ¿Cree usted que si se aplica eso en la economía ecuatoriana vamos a salir? Imposible, imposible. ¿Ya? Sabemos todos elementalmente que cuando no hay bonanzas hay que bajar los impuestos. Cuando hay bonanzas hay que cobrar más impuestos, sí. Pero aquí estamos haciendo lo contrario. Es que más impuestos se recaudan cuando hay mayor generación de ingresos y las economías están creciendo. Es todo lo contrario, es decir, para poder incentivar bajo tasas de interés, bajo impuestos y impulso el aparato económico productivo para que genere más ingresos y por ende pague más impuestos. Si la generación de impuestos no es cuando una empresa está quebrando, sino cuando una empresa está boyante. Ahí es donde un Estado recibe más ingresos. También hay que ver la tasa impositiva. Una de las razones por las cuales se planteó siempre la eliminación del anticipo de impuesto a la renta es que las empresas pequeñas y medianas, hoy su tasa efectiva de pago de impuesto a la renta supera el 50% con esto del anticipo. Por eso fueron que en las 26 mesas se acordó y se pidió que se eliminara ese famoso anticipo de impuesto a la renta que hoy es un impuesto mínimo. Otra cosa que quería comentarle es que durante las conversaciones se inició con una diferencia conceptual entre las economías populares y solidarias y los grandes empresarios. Se pensaba que había muchas diferencias, pues en el transcurso se encontraron que había muchísimas coincidencias y muy pocas diferencias, que las necesidades de las economías populares y solidarias son las mismas que las grandes. Quieren un cambio y transformación en lo laboral, querían la eliminación del anticipo de impuesto a la renta, querían un acuerdo con Estados Unidos y finalmente necesitan de encadenamientos productivos con las grandes empresas. Llegamos a coincidir en todo. El bloque que se presentaba como el sector privado siempre actuó así, de forma unánime, de forma conjunta. Entonces, resulta ser que este espacio de diálogo llevó a identificar que no había diferencias, sino puras coincidencias entre los grandes y los pequeños. Y los pequeños y los grandes entendimos que para poder lograr este desarrollo conjunto debemos hacer esfuerzos conjuntos. Entonces, los encadenamientos de la EPS, de los artesanos con las medianas y grandes empresas es vital para el desarrollo. Y las medidas que se han propuesto no van en ese sentido. Sí, 8 en punto. Finalmente, ingeniero Salvador, usted representa, conjuntamente con la presidenta, la abogada Costa, al sector más importante de la economía, porque es el único sector que no apaga la chimenea en los 365 días del año. Y en ese orden, entonces, cuando hablamos de costos de producción, cuando hablamos de empleo, cuando hablamos de aumentar el crecimiento económico, necesariamente tiene que estar el sector de la industria. Entonces, ustedes son los llamados también a seguir insistiendo. Por ejemplo, si queremos llegar a los Estados Unidos nuevamente, nosotros tenemos que buscar un buen embajador o embajadora, ¿ya? Que sea dinámico, que tenga contactos. Pero para ir a tomar café, tomar té, hay bastante. ¿Ya? El otro tema, no perdamos de vista al sistema financiero nacional, que al final del día, si no está fuerte, si no está sólido, tampoco contribuye pues, al mejoramiento de la economía. Y está siendo afectado también por las políticas del Banco Central. Las políticas de desangre de la Reserva Internacional. No hay que dejarlo a un lado eso. Ustedes tienen la palabra. Sí,
definitivamente el sistema financiero hoy por hoy es un sistema muy sólido, un sistema sobreregulado también, pero muy sólido, por cierto, ¿no? Hay alguna preocupación del sector financiero respecto al manejo de las reservas del encaje bancario, ¿no?, que el Banco Central tiene hoy. Pero más allá de eso, yo sí quisiera puntualizar en cómo llegamos a acceder a un mercado si somos exportadores. Y los exportadores no son una isla, y por eso con muchísima claridad FedExport lo está diciendo. Voy a tomar dos ejemplos, uno de la sierra y uno de la costa. Empezar por el de la costa, es decir, para que el atunero pueda exportar requiere de la faena de pesca. Una vez de esa pesca en puerto tiene que ser procesada, transportada y procesada y enlatada. Esos son procesos industriales, ¿no es cierto? El enlatar el producto requiere de una materia prima que se importa a altos costos, ¿no es cierto? Por otro lado, tiene que necesita un insumo empacarlo, también. Insumos. Posteriormente, ese necesita los cartones, en fin, necesita todos los elementos adicionales que son industriales. Como usted decía, esa chimenea está funcionando 24/7. Entonces, si todo ese proceso de producción se encarece, ¿cómo le llega más barato el producto al cliente en el extranjero? Es muy difícil, porque si la industria... ¿Cómo puedes competir? Exactamente, entonces la competitividad del Ecuador se afecta con estas medidas de forma severa. Los floricultores igualito. Para poder exportar, los floricultores requieren de una malla para proteger la flor, necesitan de papel, necesitan de cartón, necesitan de servicios de transporte. En fin, todo eso se está encareciendo con las medidas de restricción al comercio y las que se están poniendo como cargas tributarias al empresario. Entonces, ¿cómo pretendemos que el producto que se vaya a exportar no pierda competitividad en los mercados internacionales? Eso hay que tenerlo muy claro. Y se está viendo o creyendo que el sector exportador es una isla. Y eso definitivamente es muy lejos, está muy lejano de la verdad. Ahí está la tarea, ingeniero Salvador. Que le vaya bien. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto en saludarlos. Huancamilca, la H grande de la información.